Aunque Polonia está considerado como uno de los países con un nacionalismo más fuerte de Europa, lo cierto es que hay un territorio dentro de la nación en el que sucede todo lo contrario. Me encuentro en Polonia, en Katowice, que es también una de las ciudades más importantes de la región histórica de Silesia. Una región que hoy en día se encuentra en su mayoría en Polonia, pero que también tiene pequeñas zonas en Alemania y en la República Checa, y sobre todo que cuenta con un sentimiento de autonomía totalmente alejado del nacionalismo polaco. Una región con lengua propia, costumbres particulares, tradiciones únicas y con fuerzas políticas que abogan por el movimiento separatista de Silesia. Por eso en el vídeo de hoy voy a entrarme en el territorio para descubrir si realmente es un sentimiento mayoritario, de dónde viene, si hay una posibilidad real de que se logre la independencia de Silesia o si por el contrario es una idea que no tiene cabida en la sociedad polaca actual. Antes de contestar todas estas preguntas y ver si existe una tensión creciente, hay que ir al inicio. ¿Cuándo se creó esta región? Pues la particularidad de este territorio es que nunca ha tenido la estabilidad necesaria como para lograr un sentimiento de pertenencia mayoritario. En el siglo IX formó parte de la Gran Moravia, posteriormente pasó a las manos del Ducado de Bohemia, ya en el siglo X se unió al Estado primitivo de Polonia y tras su fragmentación en el siglo XII se formó ya por fin el Ducado de Silesia. Después de varios siglos de anexiones y fragmentaciones se produjeron las guerras de Silesia a finales del siglo XVIII, que dieron como resultado la anexión de Silesia a Prusia y posteriormente al Imperio Alemán en el año 1871. Tras la Primera Guerra Mundial, cuando los polacos y los checos recuperaron su independencia, Silesia fue disputada por Alemania y por la recién creada Segunda República de Polonia. Y para explicar todo esto conviene ir a otro lugar porque es uno de los momentos más importantes de la región. Para explicarlo me he venido al lado del monumento dedicado a los acontecimientos que se produjeron en los años 1919, 1920 y 1921. Estos acontecimientos, conocidos como los levantamientos de Silesia, fueron 3 insurrecciones armadas protagonizadas por la población polaca local que quería que la región se incorporara al recién independizado Estado polaco tras más de un siglo bajo dominio alemán. Ahora igual os estáis preguntando, pero ¿cómo levantamientos para formar parte de Polonia si hace un rato me estabas diciendo que es la región que menos polaca se siente? Vale, vamos a ir paso por paso, pero esto tiene una explicación. Y es que en general, aunque el territorio de Silesia se había germanizado, la zona de la Alta Silesia estaba dominada por polacos étnicos, la mayoría de los cuales eran de clase trabajadora, algo que contrastaba con que la mayoría de clases medias y altas eran de etnia germánica. Además, para que nos entendamos, la Alta Silesia era una región estratégica. En esos momentos era uno de los centros industriales más importantes de toda Europa. Producía carbón, acero, maquinaria y tenía enormes fábricas y minas, por lo que tanto Alemania como Polonia tenían muchísimo interés en controlarla. Sumando todos estos factores, se produjo el primer levantamiento en el año 1919, que estalló por tensiones entre la población polaca y las autoridades alemanas acusadas de represión y que finalizó rápidamente con una clara derrota de los insurgentes polacos. Posteriormente, en el año 1920 se produjo un nuevo levantamiento mucho más organizado. Aunque los polacos volvieron a perder, se lograron avances importantísimos y obligaron a las fuerzas aliadas a intervenir y estabilizar la región. Además, este segundo levantamiento hizo visible que la tensión era étnica, política y social. Y con todo esto llegamos al estallido más importante y el que hizo que se cambiaran las fronteras, el del año 1921. Se produjo una votación organizada por la Sociedad de Naciones en la que Alemania tuvo el 60% de los votos y Polonia el 40%, pero el apoyo polaco era muchísimo más importante en las zonas industriales clave y por tanto Polonia consideró el resultado como injusto. El resultado de todo esto fue que los insurgentes polacos organizaron un levantamiento a gran escala con batallas realmente importantes. Viendo esto, la Sociedad de Naciones decidió intervenir y dividir la Alta Silesia y finalmente Polonia obtuvo las áreas industriales cruciales, lo que fue una victoria económicamente enorme. Paradójicamente, esos levantamientos pro-Polonia son utilizados hoy en día por movimientos regionalistas como símbolo y ejemplo de que si en el 1921 pudieron decidir su futuro, hoy también tienen derecho a reclamar un autogobierno. Precisamente pude conversar con una de las personas más relevantes del movimiento autonomista de Silesia, Jerzy Koselik, que es profesor de la Universidad de Silesia en Katowice y desde el año 2003 el presidente del Movimiento de la Autonomía de Silesia, que es la asociación / partido político más importante que tiene el objetivo principal de crear una región autónoma dentro de las fronteras históricas de la Alta Silesia. Así que en primer lugar decidí preguntarle acerca de cómo definiría la identidad silesia. In general terms, how would you define the Silesian identity? In my opinion, nations, nationalities, ethnic groups are actually mainly memory communities. So that's collective memory that is a crucial factor affecting group identities. And our group identity derives from a collective memory that is different than mainstream Polish collective memory. We have different experiences and we interpret our past in different terms than Polish dominant group. Upper Silesia wasn't part of this
pre-modern Polish state. So it have left many traces in our mentality. Of course, since we are part of the Polish state and of the Polish society since 1922, differences are not as sharp as they used to be. But some of us want to resist this full assimilation. We want to preserve our own identity stemming from the different historical experience. Posteriormente volveremos a conversar con Jerzy y además de explicaros la importancia del partido político en la actualidad, os mostraré por qué su organización reclama volver a la autonomía que tenía Silesia en el año 1922. Pero como Jerzy ha hecho tanto hincapié acerca de que la historia de Silesia es distinta a la de Polonia, hay que hablar de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. La Silesia polaca fue una de las primeras regiones golpeadas por los nazis, y no fue casualidad, ya que uno de los objetivos principales declarados de los alemanes era el exterminio de los judíos y de los polacos étnicos que vivían en la Alta Silesia. Durante el conflicto se vivieron momentos durísimos, pero lo realmente importante es lo que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra se decidió que tras el avance del ejército soviético, la mayor parte de Silesia, que antes pertenecía a Alemania, ahora pasaría a formar parte de Polonia. Además, en los años posteriores al conflicto, la mayor parte de la población alemana fue expulsada de la región o huyó porque se les internaba en los campos de trabajo o se realizaban expropiaciones masivas contra ellos. Se estima que millones de alemanes fueron desplazados y en lugar de ellos Silesia fue repoblada por polacos. Polacos que fueron desplazados de las antiguas tierras del este, que fueron anexionadas por la URSS y que tenían orígenes muy variados, provocando así una comunidad muy heterogénea que hizo que la estructura demográfica de Silesia cambiara radicalmente. Con la expulsión de la población alemana y la llegada de nuevos pobladores, la memoria colectiva, la composición étnica, lingüística y cultural de Silesia cambió profundamente, lo que provocó que muchas de las antiguas tradiciones y costumbres quedaran interrumpidas. Así que para comprender la importancia de todo esto, decidí preguntarle a Jerzy Gosselik. There are two levels of analysis in this case, because there are some expulsions, some kind of ethnic cleansing, because not only German-speaking were expelled from Upper Silesia, but not all, but many people who are not Polish enough. That was this criterion that was taken into account during the time of radical national homogenization that took place under the communist rule, especially in the Stalinist period. So, altogether it changed the ethnic structure of Upper Silesian population. Pero para Gosselik, pese a que la estructura étnica cambió, la identidad silesia no desapareció. Because many people who came here after the Second World War accepted many traces of Upper Silesian culture, and their descendants quite often declare Silesian nationality. It can be compared to the situation in Catalonia. There are many Catalans that are of Andalusian origin. They support even the radical agenda of Catalan independentists. Jerzy nos ha contado que fue un momento histórico que todavía tiene relevancia en la actualidad, y precisamente una de las cosas que nos muestra la importancia que tiene Silesia hoy en día son los símbolos. Uno de los más destacables es la bandera de Katowice y su notable relación con la bandera de Silesia. Tanto la bandera de Katowice como la de Silesia utilizan los colores azul y amarillo, y esa coincidencia no es casual. Los colores azul y amarillo han sido tradicionalmente considerados los de Silesia, y Katowice no es la única ciudad de la región en los que los podemos encontrar. Pierakiskali o Opole son otras dos ciudades en las que tienen la bandera azul y amarillo, y es que es innegable que los colores son un símbolo de identidad común. Por así decirlo, es una especie como si fuera de marca Silesia. Y precisamente otra de las cosas más importantes para tener una identidad común es tener un idioma propio. ¿Y Silesia lo tiene? Bueno, más o menos. El silesio es una variedad eslávica occidental estrechamente emparentada con el polaco, pero que también cuenta con fuertes influencias históricas del checo y el alemán. Además, hoy en día hay una fuerte discusión acerca de si es un idioma o un dialecto del polaco. En Polonia, que es donde se usa mayoritariamente, se considera un dialecto del polaco, pero desde el año 2011 los censos permiten declarar el silesio como identidad étnica y también como lengua de uso cotidiano. Y aunque en el año 2007 el Parlamento polaco rechazó la propuesta de admitirla como lengua, lo cierto es que en los últimos años se ha vuelto a reabrir el debate y se han vuelto a ver propuestas para darle reconocimiento. Pero la pregunta que yo me hacía antes de llegar a Katowice es si realmente ese dialecto se usa. Así que he investigado los datos oficiales y muestran que en el 2011 más de medio millón de personas lo utilizaban cotidianamente. Y aunque en el último censo, el del año 2021, esa cifra bajó ligeramente a menos de 500.000 personas, lo cierto es que en ese mismo censo casi 600.000 personas se declararon étnicamente silesios, siendo así la mayor minoría declarada de todo Polonia. Para el movimiento autonomista de Silesia, que el silesio sea declarado un idioma oficial es muy importante, así que decidí preguntarle a su líder acerca de esto. And of course, I believe that it should be recognized, a language not as a dialect,
because it's a matter of dignity. If you speak a dialect, you are a group of secondary importance. If you speak a language, it's a matter of dignity and of your self-confidence. That's why we are ready to argue on this issue, and we insist on Upper Silesian being recognized as a language, of course, regional language. And we are theoretically not far from our goal. It's actually the less ambitious of the three goals that I mentioned. Antes de contaros los objetivos principales del movimiento autonomista, decidí preguntarle a Jerzy acerca de si le sorprendió que Silesia fuera declarada la mayor minoría de Polonia. For us, it wasn't a great surprise, but for the authorities and for many our Polish friends, neighbors, and it seemed to be a big surprise. Acerca de ser la minoría más importante en uno de los países más nacionalistas de Europa, le pregunté si se sentían discriminados. Is there cultural discrimination against Silesians in Poland? There is some form of cultural discrimination because, of course, you can publish in Silesian, you can talk about Silesian culture and history, but what's most important, and in this respect I think that we are discriminated in the Polish state, is the educational system. It's very strongly centralized in Poland. There are only little possibilities to introduce regional education, and the only chance in the contemporary world to reproduce your group identity is to control to some extent the education, where you can reproduce the narrative that's the fundament of your identity. So if there is not such a possibility, your identity is endangered. Otra de las cosas que más llama la atención es que Silesia es más católica que la media polaca, pero menos católico nacionalista. Es decir, mientras que en Polonia la Iglesia Católica es un símbolo de la identidad polaca, en Silesia el catolicismo es comunitario, obrero y profundamente arraigado en la vida social de las zonas mineras. Quizás es algo que debería haber hecho mucho antes en el vídeo, porque os estoy hablando de una región sin ni siquiera explicaros lo que abarca su territorio y cuánta gente vive en ella. Así que para poneros en contexto, deciros que su superficie es de aproximadamente 40.000 kilómetros cuadrados. Para entender su magnitud es similar a países como Suiza o Países Bajos y un poco más grande que Bélgica. Y en el territorio viven aproximadamente 8 millones de habitantes. Para explicaros las diferencias de la región os he hablado de la Alta Silesia y la Baja Silesia, y lo cierto es que este es uno de los puntos más importantes, porque aunque ambas regiones se llaman Silesia, las diferencias entre una y otra son abismales. Mientras que en la Alta Silesia, que es donde está Katowice, se considera que hay una identidad silesia bastante importante, ya que una buena parte de su población lo declara en el censo y se habla silesio, en la Baja Silesia el silesio no es tan común y se considera que la identidad es más polaca que propiamente silesia. Además, otra diferencia es que mientras que la Alta Silesia es una región claramente industrializada y minera, la Baja está más centrada en el turismo y la tecnología. Y es que no os penséis ni mucho menos que Silesia es una región pobre, ya que es una región altamente industrializada con muchísimos recursos minerales y naturales. De hecho, es el mayor polo industrial del país y dentro de las regiones de Polonia es la número 2 en el PIB per cápita, algo que quizá os recuerda a casos mucho más cercanos como el de Cataluña o el País Vasco. En Latinoamérica no sé si existen este tipo de procesos, pero si es así, hacérmelo saber en los comentarios. A nivel histórico está claro que es una región distinta al resto del país, pero para conocer la importancia de si existe ese sentimiento de autonomía, tenemos que ver si existen partidos regionalistas que abogan por un proceso de autodeterminación. Y en el caso de existir, si tienen una fuerza verdaderamente relevante. Acerca de la primera cuestión os la he respondido antes y la respuesta es sí, existe un partido que aboga por la autonomía de Silesia. Pero antes de adentrarnos en si tiene o no importancia en la actualidad, hay que centrarse en saber qué es lo que reclama la organización. El partido político se llama RAS y es la organización autonomista más importante de toda Polonia, cuyo objetivo principal es restaurar la autonomía que se tenía en el voivodato de Silesia, que se produjo entre los años 1922 y 1939. Pero realmente, ¿qué autonomía tenía Silesia en esos momentos? Pues lo cierto es que tras las mencionadas insurrecciones, el voivodato de Silesia fue nombrado como una entidad autónoma dentro de la Segunda República de Polonia. Para que nos entendamos, tenían un parlamento local, manejaban su propio presupuesto regional y eso se tradujo en un grandísimo apoyo de la población local. Las tasas de participación en las elecciones al parlamento local eran sistemáticamente superiores a las del parlamento nacional y en el año 1937 una encuesta mostró que el 95% de la población estaba a favor de mantener la autonomía local. Tras la invasión alemana en el año 1939
todo esto se acabó y después de la Segunda Guerra Mundial, en la Polonia comunista, la identidad y las estructuras autonómicas quedaron totalmente suprimidas. El principal objetivo del RAS es restaurar esta autonomía, pero para esclarecer verdaderamente cuáles son los objetivos principales, vamos a continuar hablando con su líder. There are actually three main points. So we want Upper Silesians to be recognized as ethnic minority within the Polish state, recognition of Silesian as a regional language, and third goal, probably the main strategic goal from the very beginning of the existence of Silesian autonomy movement is territorial autonomy. But there is a conspicuous difference between the two first issues and the third one, because in our opinion, the Spanish solution with the whole state being divided into autonomous with different level of regional autonomy would be something optimal for the development of the Polish state. So we do not want this autonomy only for Upper Silesia. We are convinced that the whole Polish state should be divided into autonomous communities, and of course in Upper Silesia we have this historical experience of territorial autonomy, so probably we are mentally better prepared for wider autonomy. Entre los objetivos del movimiento por la autonomía de Silesia no estaba la independencia de la región, así que decidí preguntarle a su líder cuáles eran los motivos. Advocates for regional autonomy, not independence. What are the reasons for this? We are pragmatic, and independence is not a fetish for us. We are not old-fashioned nationalists who want this maximum of their independence. We think that there are some better solutions and better models of distribution of power. I think that independence is some kind of idea of the past. Reject this dream because it's sometimes poisonous. Autonomy is something real, is something rational, it's something quite profitable for the society as a whole and for citizens. Está claro que la independencia no es un objetivo, pero ahora conviene analizar cuál ha sido la evolución del movimiento. El RAS nació en el año 1990 tras la caída del comunismo y desde el principio tuvo la intención de recuperar la autonomía de Silesia del año 1922 y reconocer la identidad y la lengua silesia. A partir de la década de los 2000 entró en algunas instituciones locales y entre los años 2010 y 2014 el RAS tuvo su mayor impacto. De hecho, en el año 2010 obtuvo el 8,5% de los votos en la región de Silesia y lograron así manifestaciones masivas e introducir el tema de la autonomía silesia en el Parlamento Nacional Polaco. No obstante, desde el 2015 han perdido mucha fuerza y nunca han podido entrar en el Parlamento Nacional. Todo eso lleva a replantearse sobre si es un sentimiento que todavía existe en la actualidad o ha desaparecido definitivamente y es hoy en día inviable. Para conocer el sentir de la región, qué mejor manera que hablar con sus habitantes y preguntarles, así que vamos a ello. La primera pregunta que debía hacerles es evidente, acerca de si se sienten más silesios o polacos. Do you feel more Silesian or Polish? I haven't thought about that, honestly. Polish. Silesian. I feel, of course, Polish, but I'm live there, I'm born there, and I feel I'm Silesian. More Polish, to be honest. Do you feel more Silesian or Polish? I think it's quite like 50-50 because I live in Silesia, so it's obviously the place I spend the most time. I still feel connection to Poland because it's Silesia is a part of it. It's a hard question, but maybe a little more Silesia. Both. Las respuestas mostraban que hay cierta división, así que decidí preguntarles acerca de su opinión sobre una posible mayor autonomía de la región. Would you like the Silesian region to have its own autonomy? I feel no. I think we should have own language in the bureaucracy, but it shouldn't be autonomical. I don't know if it would be like economically better for Silesian. Would you like the Silesian region to have its own autonomy? No, I don't think so. It doesn't really matter to me. I used to. Las respuestas dejan en evidencia que, pese a que la identidad silesia está muy presente en la sociedad, la idea de la autonomía no termina de cuajar en la población. Así que le pregunté a Jerzy acerca de por qué cree que está sucediendo esto. There are a few factors, in my opinion, that to this situation, to this political crisis of the Silesian movement. Upper Silesian regionalist movement actually is divided at the moment. So we are not strong enough to succeed when two groups with very similar agendas
compete. The second reason, it's the territorial division of the Polish state. We have 1/3 of population in the Silesian voivodeship that has nothing to do with Silesian identity. And of course there is problem of the Polish political system and party system that's very strongly centralized. You can get financial support from the state only if you are represented on the national level. So the situation is entirely different than in Spain. In Spain you can get this public finances even if you are represented on the local level as far. And of course there is one more factor independent actually of our activities. That's the polarization of the Polish society. Autonomy is even Upper Silesian language. It's not as important as migration issues, the war, yes, just behind the Polish border, economy. Jerzy comentaba que la polarización actual no es buena para la autonomía de Silesia, así que decidí preguntarle acerca de cuál es su opinión sobre el futuro de la región. That's impossible to know, but do you think the Silesian autonomy can be achieved in the near future? I'm not very optimistic at the moment because the international situation is not good for us. It seems to be natural but not rational that in this dangerous world there are so many international tensions and people lack the sense of security. There is a conviction that centralized, a strong state is something better. Especially if you look at the Polish tradition and Polish collective memory that stresses very strongly the idea of powerful centralized state. Polish golden ages are usually connected with this strong central power. Para terminar, me animé a preguntarle a Jerzy Gorzelik acerca de su opinión sobre la frase "soy de Silesia, no polaco". I do not deny this belonging to the Polish state. I think there is no point in questioning it. But this phrase, I am not from Poland, I am from Silesia, is a little bit provocative. So something like Catalonia is not Spain, but it's of symbolical weight. So we want to underline that we have our own history and identity.